el COVID post pandemia sigue estando vigente. Como siempre decimos, ustedes ya conocen y la gente seguramente ha escuchado, que bueno, la mutación viral existe, que habitualmente es anual. Yo decía, después de lo que hemos tenido de pandemia, de lo que hemos vivido y sobre todo con el tema de vacunación, como que nos hemos relajado un poco en estos años en esta enfermedad puntualmente. Pero bueno, al igual que otras enfermedades de tipo viral, eh, influenza A o influenza B o gripe B, eh, todos los años tenemos casos, mucho menos estos años post pandemia, luego de la vacunación, pero tenemos en el año cuadros todavía de influenza A. Hemos tenido este año también eh, algunos rescates serológicos de influenza B, de la vieja gripe B, y también seguimos teniendo COVID. Bueno, gracias a todo lo que se hizo en pandemia, sobre todo en el tema vacunas, que siempre fue tema controvertido. Hemos escuchado, digamos, distintas líneas de pro vacuna y gente en contra o con efectos adversos posteriores que son difíciles de saberlo, salvo, bueno, algunos que en estos últimos meses se han dado a conocer investigaciones de algún efecto adverso de vacunas puntuales. Pero bueno, COVID sigue habiendo, al igual que sigue habiendo gripe A y gripe B. Ujú. Y estas vacunas que se han aplicado en su momento en el transcurso de la pandemia, ¿son o prevén el COVID de las nuevas cepas o no? Mira, los que vivimos por ahí pandemia desde adentro, digamos, desde el lugar de trabajo, yo digo que gracias a las vacunas, que algunas han sido desarrolladas en relación a otras vacunas con muy poco tiempo, pero bueno, yo creo que han salvado vidas y en cantidad. Eh, tenemos estas semanas anteriores, bueno, hablábamos con un colega de ustedes sobre algunos casos más severos, que todavía los hay, y no solo tiene que ver en esto con la virulencia del virus, sino que tiene también mucho que ver, como en todos los casos de enfermedades virales y algunas bacterianas, con también un poco las defensas del huésped, de algunas enfermedades concomitantes, de enfermedades autoinmunes o de otras comorbilidades que hacen que estos virus actúen en manera más severa. Digamos, ya con la vacunación que tuvimos en pandemia, tenemos nuevos lineamientos. Que yo digo, sin estos nuevos estudios, sobre todo de vacunación de COVID, quizás hay mucha gente que dejó de vacunarse, los médicos a veces también hemos dado post pandemia poca información de esto, si el virus continúa, si es necesario volver a vacunarse, a quién tenemos que vacunar. Entonces, bueno, estos nuevos estudios y de vacunas que fueron o que son producidas íntegramente en Argentina nos ayudan también a rever un poco COVID desde la pandemia a la actualidad. Ujú. Esta vacuna argentina ya probada, ¿está a la venta en las farmacias? ¿Quién debe aplicárselas? ¿Es conveniente aplicárselas o que todo el mundo se la aplique? ¿Hay que tener alguna comorbilidad previa como rasgo de conveniencia? Bien, bueno, mira, en esto por ahí vamos a ser más puntuales porque la idea de esto es dejar este mensaje sobre esta pregunta que vos haces, dejar lineamientos puntuales para la gente, que como digo siempre, para con esta información haga la consulta con su médico de cabecera, como debe ser en todas las patologías. Esta vacuna, nueva vacuna que se llama ARVAC, es una vacuna producida íntegramente en Argentina con tecnología del CONICET, también con profesionales de la Universidad de San Martín, en provincia de Buenos Aires, y la Fundación Pablo Casará. Y bueno, aprobada por supuesto por ANMAT. Digamos, ¿qué tiene esta vacuna como diferente a los demás? Que es una vacuna que es proteica, que se inocula, digamos, el antígeno a través de una proteína, que para que la gente entienda, es como la vacuna de la neumonía. No es una vacuna como, por ejemplo, las vacunas antigripales que son a virus vivo.
Entonces lo que hacen estas vacunas es tener menos efectos adversos, sobre todo a nivel local o con algunos signos o síntomas de febrículas, de astenia, de dolores de cabeza. Minimizan, al ser una vacuna proteica, mucho los efectos adversos en esto. Esta es una de las ventajas de esta nueva vacuna, de ARVAC. Y bueno, es una vacuna que está indicada como refuerzo en personas mayores de 18 años. Vamos, es un refuerzo ante un calendario de vacunación completa para COVID previo. ¿Qué significa tener un calendario de vacunación completo para COVID previo? Al menos 2 vacunas colocadas de cualquiera de las marcas que nos hemos colocado en pandemia. O sea que esta vacuna actúa como refuerzo, para dejar en claro, sobre 2 dosis previas aplicadas de cualquiera otra de las vacunas que nos colocamos durante pandemia. ¿Cuáles son las indicaciones? Porque también en esto, como yo siempre digo, también no solo post pandemia le hemos restado importancia a COVID desde la población, sino también a veces de los médicos. Y hoy tener estos estudios nos avalan un poco y nos llevan a rever cómo está la situación epidemiológica, por supuesto en mucho menor medida, pero también a seguir con estos mecanismos de protección contra COVID. Esta vacuna, por ejemplo, está, como decíamos, indicada en personas mayores de 18 años previamente vacunadas contra el virus del COVID con 2 dosis. Y hay criterios de refuerzo, digamos, para verlos en la actualidad, que tienen que ver un poco con lo que hablábamos en principios de enfermedades concomitantes, con comorbilidades o sobre todo con edad, para hacerlo, digamos, muy puntual y que quede de manera clave, grabada de manera objetiva. Por ejemplo, esta vacuna requiere en personas mayores de 50 años un refuerzo, en pacientes embarazadas un refuerzo, en pacientes inmunocomprometidos o con enfermedades oncohematológicas requieren también un refuerzo semestral. ¿Sí? También en pacientes menores de 50 años con estas comorbilidades que hablábamos, que son enfermedades crónicas, enfermedad renal crónica, obesidad, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también requieren un refuerzo de esta vacuna de manera semestral y también el personal de salud, por supuesto, requiere este tiempo de vacunación. Y después, en personas menores de 50 años, sin comorbilidades, también la vacunación se sugiere o se indica de manera anual. En esto de la vacunación anual, también se está viendo si puede ser incorporada junto con vacunación antigripal y estas vacunas pueden ser colocadas sin ningún problema, digamos, junto con vacunas antigripales o vacunas antineumocócicas. Doctor, justamente, mire, quería hacerle esta pregunta a propósito que nombró la vacunación antigripal, que todos los años se publicita, obras sociales que la reconocen y que se insta a la gente, sobre todo que tiene algún riesgo potencial, a que se vacune todos los años. ¿Siente usted que con el COVID, post pandemia, no ha pasado eso? Digo esto, como que terminó la pandemia, taza a taza, cada uno para su casa, como nos vemos olvidados, e incluso desde la salud pública no se ha hecho tanto hincapié en la necesidad de seguir cuidándonos o la posibilidad de que haya una vacuna para aplicarse todos los años, como sí ocurre, por ejemplo, con la de la gripe. Bien, bueno, mira, yo creo que son, digamos, criterios estandarizados que por ahí tienen que ver con los años de aplicación, por ejemplo, de vacuna antigripal y en criterios generales de lo nuevo de vacuna de COVID. Nosotros, sobre todo desde la salud pública, insistimos mucho en el control y en vacunación de COVID. También sabemos, y siempre lo decimos en este tipo de charlas informativas, que mucha gente decidió no colocarse dosis extra de COVID por diversas cuestiones, por efectos adversos, porque han surgido algunas patologías que la gente por ahí cree que tienen que ver con la vacunación.
Y como son vacunas, digamos, de últimos años, es probable que puedan ir surgiendo algunos efectos adversos que en los estudios preliminares no surgieron. Bueno, tuvimos una publicación de cuadros de trombosis con una marca específica de vacuna. Yo siempre le digo a los pacientes que una vacuna es como cualquier otro medicamento que tiene una indicación precisa, una dosis precisa y en un momento indicado, y por supuesto que pueden tener efectos adversos. Yo creo que el miedo o algunas creencias de la gente para vacuna contra COVID tienen que ver también, como vos decías, con poca información médica. Yo creo que somos los médicos y sobre todo los médicos de pueblos o de ciudades más pequeñas que tenemos un contacto quizás más fluido con nuestros pacientes, somos los encargados de quitar estas creencias y de, por supuesto, como decías, hablar de lo que fue pandemia de COVID y hablar también de pospandemia y que sigue habiendo de manera aislada casos severos o casos letales en su momento. Pero bueno, yo creo que con los años esta tendencia va a ser similar a vacuna antigripal, a colocarse de manera anual. Y bueno, al tener estas nuevas variantes de vacunas con menos efectos adversos, seguramente va a contribuir en que la población esté inmunizada en mayor cantidad de manera correcta.